disfruto de los momentos tan hermosos en mi vida que mi Dios me ha prestado. Todas esas maravillas. Bueno, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Queremos hacer este video principalmente para exaltar a nuestro Dios y de antemano que sea de bendición para las personas que van a escuchar este video, esta entrevista que vamos a hacer a nuestro hermano y amigo y evangelista, con el propósito de que la gente pueda ser bendecida, que la gente pueda ser salva, pueda ser sanada, pueda ser animada, y de igual forma transmitir el poder de Dios a través de lo que aún nuestro Dios sigue haciendo en la gente. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y este video nos acompaña nuestro hermano y amigo Samuel Rodríguez. Nuestro hermano Samuel Rodríguez, un gran amigo de muchos años y actualmente sirviendo y exaltando y bendiciendo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar el tiempo a él para que nos cuente principalmente cómo, pues, su testimonio, ¿verdad? Vamos a ver parte de su niñez, su adolescencia, su juventud, ya su etapa de madurez de adulto, pero queremos saber principalmente cómo fue la niñez de nuestro hermano y amigo Samuel Rodríguez. Mira, ¿cómo te puedo decir? Mi niñez, lo único que te puedo decir es si me pongo a contar del 1 a los 5 años, mi niñez no fue sufrida porque yo nací en el Evangelio. Amén. Yo nací en el Evangelio y yo no sufrí. Te voy a decir por qué. ¿Por qué no sufrí? Porque uno ahí no se da cuenta de lo que batallan los padres para traer el alimento. Amén. Así si esa es tu pregunta, yo no sufrí. ¿Naciste en el Evangelio? Nací en el Evangelio. Mi padre Ramón Rodríguez y mi hermana, la hermana Chaito Rodríguez. ¿Cuántos hermanos tienes? Pues es mi hermana la mayor, se llama Erika, mi hermana Karina, Ramón Rodríguez y soy yo y me sigue otro, somos 5 en total. 5 hermanos en total. Ok, pero queremos saber, nos comentas tú que tú naciste en el Evangelio, que tu niñez, a tu recuerdo, fue dentro de una congregación, de una iglesia, fue escuchando coritos, escuchando predicaciones, células, confraternidades, eventos evangélicos, en la compañía, la comunión de gente cristiana, ¿verdad? Pero queremos saber a qué edad recuerdas tú cuando, vamos a decirlo así, ¿verdad? Decidiste apartarte de Dios, porque así fue, ¿no? Amén. Mira, apartarme de Dios serían, si mal no lo recuerdo, serían a los 18 años yo me aparté de Dios. ¿No sabes cuál es el motivo o el motivo que fue para que tú hayas tomado la decisión de apartarte de Dios? ¿No recuerdas? El motivo sí, como no. Cuando tenía 17, 18 años, el motivo pues ya ve la juventud. Yo nunca me bauticé. Yo quiero aclarar algo, ¿no? Yo me aparté de Dios, yo nunca me bauticé, se bautizaron mis hermanos. Se bautizaron mis hermanos y llegué a una etapa que yo amaba a Dios. A los 16, 17 años, no sé si tú lo recuerdas, yo era un joven entregado a Dios. Yo quería ser evangelista. Yo miraba a los otros predicadores desde niño. Yo decía, cuando crezca quiero ser como mi papá, que miraba, que oraba por los demás. Quiero ser como el pastor Genaro, quiero ser como este evangelista. Pero poco a poco el amor de Dios se me fue yendo. Yo miré amigos míos en mi adolescencia, yo miré que se bautizaron. Se bautizó mi hermano. Y yo me recuerdo que le dije a mi papá un día, ¿sabes qué? Le digo yo, este camino está muy duro. Y fue la
la peor decisión que pude haber tomado, alejarme de Dios. Así que aprovechando este medio, quiero decirle a aquellos jóvenes que, perdón, que están luchando en el ministerio, aprovechen la semilla que sus padres le han tirado, aprovechen la semilla que sus padres les ha sembrado en su corazón, no se aparten de Dios. Jóvenes, no se vaya, tal vez ahorita tienes un ministerio, tal vez ahorita estás tocando, tal vez ahorita, ahorita no piensas en apartarte, porque todo ahorita es Cristo, pero llega el momento que por la juventud, ¿no? Empieza uno a mirar bonita. Si eres joven, empiezas a mirar, si eres hombre, perdón, empiezas a mirar bonitas a las muchachas, ¿entiendes? Y la carne es carne. Y todo eso a mí me hizo efecto a la edad de 17, 18 años y dije, ¿sabes qué? Fue lo que te apartó, lo que tú Fue lo que me sientes que te apartó. apartó Fue lo que me apartó. del camino de Dios, que se te había inculcado, como dices tú, desde tu niñez. Nuestro hermano Samuel, como lo comenta, él nació en el Evangelio. A la edad de 17, 18 años fue cuando tú te apartaste de Dios. Así es. ¿Cuánto tiempo duraste fuera de Dios? ¿Cuántos años, meses? ¿Cuántos años? Pues voy a decir mi edad, ¿no? Aunque yo sé que me miro más joven, ¿no? Plebón. Yo sé que me miro plebe todavía. Yo tengo 38 años, ¿Cuántos años duraste apartado de Dios? 17 años. Bueno, queremos que nos comentes cómo fue ese lapso, esos años fueron varios años, ¿va? Fueron varios. ¿Cómo te fue? Y principalmente para que vea la gente que nacen, que se congregan o que están en una iglesia, pero más la gente que quiere experimentar el mundo. Queremos ver y queremos que sepan, de antemano todos lo sabemos, pero que en este video queremos dejar en claro cómo nos va a veces cuando nosotros decidimos, aún conociendo y naciendo en el Evangelio y teniendo una niñez en la iglesia, en la congregación, pero sabemos pues que a veces por quedar bien con las amistades, por no quedarnos abajo, por ver qué pasa, por querer explorar esos caminos que nosotros sabemos que no son correctos, ¿verdad? Pero igual, queremos que nos digas, que nos comentes cómo te fue en esos años cuando tú te olvidaste de Dios. Amén, mira. Para empezar, es algo claro. Yo quiero contar de lo que yo ya no soy. Es importante a veces recordar lo que fuimos antes. ¿Para qué? Para que les sirvan los testimonios a aquellos que andan en la droga. Yo soy un ex drogadicto. Se escucha fuerte, ¿no? Pero soy un ex drogadicto. Yo a la edad de 18 años, primero empecé con la cocaína. Yo probé la cocaína después de que me aparté de Dios, después de que haber crecido en el Evangelio, después que de mi niñez le servía a Cristo y mi juventud, una parte de mi juventud le servía a Cristo por las amistades, ya no tenía los mismos amistades de la iglesia. Yo caigo en la cocaína, empecé por la cocaína, el cigarro, la marihuana, así lo voy a decir, se escucha fuerte, pero la verdad, la marihuana la llegué a probar también. A la edad de 19 años, pues ya que te puedo decir, caí en el alcoholismo. Sí, pero te voy a decir una cosa, aquí es importante para los padres también, ¿no? Aquí sí es importante para los padres que se sigan aferrados en sus hijos. ¿Por qué? Porque la semilla, tengan mucho cuidado de maldecir a un hijo también. Nunca, padres de familia, ustedes que me están mirando a través de esta transmisión, tengan mucho cuidado al momento de cómo se expresan con un hijo, de cómo se expresan de un hijo. Te voy a decir por qué. Porque después de la cocaína, de la marihuana, fue el alcoholismo también. Fue el alcoholismo. A lo que te quiero decir, mi hermano, que poco a poco me fui metiendo más. Pero aquí también tiene que ver mucho los padres. Muchas veces sin querer maldicen a los hijos.
inconscientemente, por decirlo así. Inconscientemente también maldicen a los hijos. No te estoy diciendo que mi papá y mi mamá me maldicieron, no, no. Pero cuando a mí me pasa eso de los 18, 19 años, mi padre también en el cristianismo dieron un bajón, ¿se me entiende? Entonces, lo único que recibía yo eran reproches, ¿sí me entiendes? Ya no tenía esa mano, por decir, de mi papá. A la edad de 19 años, yo también cuando tenía, mi papá se alejó también un tiempo de Dios. ¿Sí me- Faltó apoyo, pues, espiritualmente ahí en el hogar, para que también, sí, sí, o sea, a lo que también nosotros entendemos que el enemigo busca cualquier, eh, vamos a decirlo así, cualquier excusa para enredarnos más. Y ese fue uno de los puntos también, principalmente como tú lo dices, de que tú ibas incursionando en el mundo de las drogas y en cierta manera tus padres menguaron un poco del evangelio y todo eso conllevó a que Samuel Rodríguez, Amén. desgraciadamente, pues cayera más. Queremos saber, Samuel Rodríguez, qué tan bajo cayó o caíste en ese mundo tan oscuro como es la drogadicción, que, lo vuelvo a repetir, yo no conozco a nadie aquí en la tierra que haya incursionado en ese mundo tan oscuro, tan feo, que le haya ido bien. No conozco a ninguno. Nosotros tenemos, lo comento aquí, tenemos 25 años compartiendo la palabra de Dios en esos lugares. Y hemos conocido a cientos y cientos de personas que han estado en ese mundo y ninguno de ellos, yo les he preguntado, ¿te ha ido bien en ese mundo? ¿Te ha ido bien en esa vida? Y hasta este momento, Samuel, todos me han contestado que no les ha ido bien. Han perdido familias, han perdido hijos, han perdido parte de su cuerpo, han perdido su mente, han perdido casas, han perdido bienes materiales. Han perdido hasta la vida, muchos de ellos. Pero, Samuel, ¿qué tan bajo que tú recuerdes? Porque, como te digo, o sea, hay gente que tiene, vamos a decirlo así, hay niveles. O mucha gente dice, no, que yo la controlo. O hay gente que son más, que no son tan tirados, que no andan en las calles. Pero Samuel Rodríguez, ¿qué tan bajo cayó en ese mundo tan oscuro de drogadicción? ¿Qué tan bajo? Me miro dañadito ahorita, ¿verdad? ¿Te miras bien ahorita? Me miro bien ahorita por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué tan bajo? Yo te voy a decir algo. Para aquellos allá en Mexicali hay personas que me conocen y saben que lo que estoy diciendo es verdad. Después de haber sido un joven adorador de Dios y todo, ¿qué tan bajo? Caí al grado de yo sé lo que es quedarte sin comer durante una semana. Yo sé lo que es hablar solo en la calle. Yo sé lo que es, está duro, ¿no? Yo sé lo que es comer de la basura. ¿Te tocó comer de la basura? Claro que sí. Es uno de los puntos muy drásticos y muy tremendos que orilla la drogadicción. Lo hemos visto al pasar de los años, cómo la gente que cae en ese mundo llega a tal grado, amigos, hermanos que van a ver este video, de que ese mundo tan oscuro, el enemigo no tiene compasión de la creación de Dios. Él no tiene misericordia. Imagínense tenerlo todo, porque Samuel Rodríguez, aunque nos lo comenta que fueron una familia humilde, pero o sea, yo estoy seguro que en tu casa no faltaba el alimento, la tortilla, que comer. No, no, no. O sea, pero imagínate estar en ese mundo que el enemigo ofrece de drogadicción, alcoholismo y todo lo que conlleva eso. Tener que comer de la basura para poder alimentarte. Es por eso el libro de San Juan 10:10 habla de que el enemigo ha venido para eso, para matar, para hurtar y destruir. Y eso es literalmente. Ha destruido, como en tu caso, tu juventud la destruyó. O sea, queremos ver también eso, dejar en claro, pues quiso destruirlo, pues, pero tu juventud fue envuelta en todo lo negativo, eso, ¿verdad? Sí, sí.
Quizás posiblemente tú quisiste ser en tu juventud, estudiar, ser un ingeniero, un arquitecto, No, pues, o igual, como dices tú, quisiste ser un evangelista. amén. En ese, o sea, en tu niñez, tú quisiste ah, tener ese ministerio. Pero vemos cómo el enemigo es tan, pues, tan miserable, esa es la realidad, no tiene compasión de la humanidad y en cierta manera quiso truncar lo que Dios tenía para ti. Lo repetimos, llegó al grado, nuestro amigo y hermano de Samuel Rodríguez, de comer de la basura. Sí, la verdad sí. Sí, para honra y gloria de Dios, no digo que fue algo, es lo que te orilla el pecado, pues. Es lo que hasta ahí te orilla el pecado. En ese lapso, Samuel, de que tú estuviste en ese mundo oscuro, nunca quisiste cambiar. Te voy a decir una cosa, sí, siempre es un recuerdo, ¿no? Porque amigos, bueno, si se le puede llamar amigos de la, de, del mismo barrio, ¿no? Me preguntaban muchas veces, ¿no? Porque me escuchaban hablar diferente. Yo era un drogadicto, bueno, allá en Mexicali le dicen un poco más feo, le dicen tecolín. Allá le dicen tecolín. Me preguntaban que si yo era de alguna religión. Entre mi trastorno mental, porque ahí en el mismo lugar donde nos estábamos drogando y todo, me preguntaban que si yo era de una religión, porque mi hablar era diferente a los de ellos. O sea, yo te voy a decir una cosa, tú que me estás mirando aquí en vivo también, esta transmisión en vivo, y los que me van a ver después, yo te voy a decir una cosa, tú te podrás podrás apartar de Dios, tú te podrás olvidar de Dios, pero Dios nunca se va a apartar de ti. Hay un versículo bien hermoso que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún desconoces. Ese versículo lo tengo tatuado desde mi niñez. ¿Qué te quiero decir con eso? Que en el momento más oscuro de mi vida, en el momento más triste de mi vida, yo clamé a Dios. Ese testimonio me gusta contarlo mucho. Yo tengo 2 hijos. ¿Por qué te cuento lo que tengo? ¿Por qué te cuento que tengo 2 hijos? Para que veas el poder de Dios. Yo a los niños, ellos, después que caí en la droga, me olvidé, yo 7 años me olvidé de ellos. Ellos nunca se me olvidaron de mí, obviamente, ¿no? A lo que te quiero decir, que yo perdí esa familia. Contacto. Sí, perdí contacto. Yo perdí todo. El diablo me quitó todo. El diablo me quitó todo, me quitó el amor de mis padres también. Yo te voy a decir una cosa, algo, para ir entrando al testimonio, te voy a decir algo. De ser, y mis hermanos a lo mejor me van a ver en vivo, pero ellos saben, a honra y gloria de Dios, que es verdad lo que voy a decir, ¿no? Yo era el Samuelito, todos aquí en la iglesia me conocen como el Samuelito, ¿no? De ser, fíjate bien, de ser el mejor papá del mundo, de ser el mejor hermano del mundo. Fíjate bien escuchen lo que le estoy diciendo. De ser el mejor papá del mundo, porque mis hijos de chiquitos me decían, que mi papá es el superhéroe. Era lo máximo. Sí, era lo máximo. De ser el mejor hermano del mundo, de ser el mejor hijo del mundo. Fíjate bien, a ser el peor del mundo. El diablo, que el Señor lo reprenda, el diablo no perdona. El diablo no perdona si eres un hijo de pastor, si eres un evangelista. El diablo quiere tu alma. ¿Y cómo puedes evitar el ataque del enemigo? No te apartes de Dios. Sí, pues como le decimos, Él no tiene misericordia, pues. Él viene a destruir las familias. Él viene a destruir las familias y desgraciadamente lo ha hecho con muchas familias, ministerios. Pero en este video lo que queremos dejar más en claro no es quién era Samuel Rodríguez en el lapso que estuvo sin Dios. Nos lo comentó ahorita, él creció en el Evangelio, tuvo un lapso que se apartó de Dios, pero eso no queremos exaltar eso. Como lo decíamos al principio, queremos
proclamar el poder de Dios a través de este video, de la gente que va a ver este video. Queremos saber, Samuel, Dígame. ¿cómo fue la transformación? ¿Cómo fue el cambio? ¿Qué sentiste tú? ¿Quién te habló? ¿Quién te predicó? ¿Tuviste internado? ¿O cuál fue el motivo por que tú volviste? Naturalmente, quiero dejar claro en esto. La palabra dice que nosotros sembremos la palabra de nuestros niños. Y aún si ellos se apartan, tarde que temprano ellos van a volver. La palabra se cumple. Se cumplió en él. Pero queremos saber qué pasó en tu transformación. ¿Qué pasó en mi transformación? Lo primero que Dios me transformó, ¿no? Es que de 48 kilos pasé a 110 kilos. Esa transformación no cualquiera la tiene, ¿no? Amén. Haz de cuenta que me comí el otro Samuel. Es palpable, pues. Eso sí, antes pesaba, para aquellos que me conocen, 48 kilos. A 105 kilos peso ahorita. Es una gran transformación. Pero, ¿dónde estabas, Samuel? ¿Tú dónde estabas cuando recapacitaste y dijiste, quiero volver a los brazos de mi Dios? Esto que voy a contar, ay, me termino al testimonio ya, del encuentro que tuve con Dios. Te voy a decir una cosa. En el 2020, el enemigo me lleva a una parte apartada de mi padre, de mis hermanos, allá en Mexicali, Baja California, a trabajar a un taller mecánico, pero no como mecánico, ¿no? Me lleva a un taller para trabajar de velador, pero yo ya iba golpeado, ya era un drogadicto. Entonces en ese taller pues me miraban como un velador, y te lo voy a decir porque la gente me lo decía. A mí nadie daba un peso por mí. Era una persona que hablaba solo, que en las noches, como no tenía nadie, yo en la noche me quedaba solo, hablaba solo yo. Y te respondía solo. Me respondía solo, que es lo más triste, ¿no? ¿Por qué? Ahora entiendo. Te voy a decir una cosa. Mi esposa es de testigo, yo cuando veo a un loco, o sea, porque así lo tienen catalogado, ¿no? Hablando solo en la calle, y yo le digo a mi esposa, ¿sabes? Que yo creo que Dios puede hacer algo con él. Y parece increíble cómo una persona golpeándose solo, Dios puede hacer algo por él. Sí. Te voy a decir una cosa. Yo no te vengo a hablar a ti, tú que me estás mirando aquí vivo, con algo que yo no he vivido. Yo vengo predicando algo que yo mismo viví. Yo entiendo a un drogadicto cuando quiere salir de la droga. Te voy a decir por qué. Porque yo lo viví, yo lo sufrí, yo lo sentí sobre todo. Pero también te puedo decir que yo viví también la gloria de Dios. Yo te vengo a presentar un Dios verdadero. Yo no vengo a hablar de una religión. Yo te vengo a hablar de un poder sobrenatural que pasó en mi vida. Que tuve que vivir, que tuve que haber pasado un impacto en mi vida para decir, sí creo, todavía creo en Dios. Dios es verdadero. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque a mí ningún pastor me habló de que hay un Dios verdadero. Porque no lo quería escuchar los pastores. Lo primero que hace un drogadicto o alguien que se aleja de Cristo es esto: aborrece al cristiano. Y pasó en mi vida. Yo no podía ver a un hombre de Dios cuando andaba golpeándome yo solo como loco, cuando me andaba drogando, cuando andaba con mi carreta de fierro para andar vendiendo fierro, para conseguir los alimentos, pero sobre todo la droga, principalmente la droga. Yo no podía ver a nadie. ¿Sí me entiendes? Entonces, llegó una etapa, para continuar con mi testimonio, llegó una etapa donde yo ya no me acordaba de aquel Samuel que servía a Dios. ¿Sí me entiendes? Solamente escuchaba una voz que me decía, mátate, mátate. Lo primero que te hace tú, joven, que estás sufriendo por servirle a Dios, o tú, hombre, que apenas vas empezando a drogarte, déjame decirte una cosa. Es tiempo que busques a Cristo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque primero la droga, para empezar, un drogadicto empieza a mentir, lo principal. ¿Cómo empieza a mentir? Porque la gente, tu familia, se empieza a dar cuenta. Ese primer síntoma. Ese es el primer síntoma. Empieza a mentir, ¿ok? Un drogadicto
empieza a perder los trabajos. Un drogadicto empieza a hacerse la víctima. De que parece que todos están alrededor, todos andan en contra del drogadicto. Es lo principal. Él tiene la razón y todos están mal. Él tiene la razón. Se empieza a, ¿cómo se menciona? Perdón por mi a perderse de la gente. ¿Cómo se llama? Se aparta. Un drogadicto se aparta de la gente. Un drogadicto, si vas a tocarle la puerta de tu casa, no te abre. ¿Por qué? Porque piensa que se van a dar cuenta que andas drogado. Un drogadicto ya casi no habla. Se aísla. Es mi esposa, por ahí anda también. Mira. Luego para que salgas en el video. La droga te quita todo. Pero ¿qué pasa? Pero hay un problema. El peor problema de los drogadictos y de los ex drogadictos, o me voy a poner en el lugar del drogadicto ahorita, el peor problema del drogadicto es que piensan que no, esta semana me voy a drogar nomás hasta el miércoles y ya, y es mentira. Un drogadicto se echa mentira al solo, ¿sí me entiendes? Y nunca tiene paz. Empieza con la droga. En mi caso, te digo que yo me aparté. Era trabajar en un taller mecánico fuera de la ciudad, de allá de Mexicali. Y sí me pagaban en ese lugar, pero haz de cuenta que me tenían. Y yo escuchaba que decían, ¿sabes qué? Pues, ¿qué futuro le ves a este? Este aquí se va a quedar. Mi patrón ahí me tenía. ¿Sí me entiendes? Pues, ¿qué futuro le va a ya no tiene futuro. ¿Qué futuro puede ver en este? Y me ponían a lavar carros ahí. Fíjate, tremendo. Después ¿cómo te lo digo? Después de tener un padre que entregaba alimentos a los... Porque mi papá Ramón Rodríguez es una persona allá en Mexicali que entrega alimentos a los indigentes, a los de la calle. Sí, a lo de la calle. Mi madre también. Pastores que conocían a mis padres y teniendo un hijo drogadicto. O sea, no solamente el diablo me estaba avergonzando a mí, ¿sí me entiendes? Estaba avergonzando a mis padres también. Entonces, ¿cuál es el poder de Dios que te vengo a presentar aquí? Yo a través de esta entrevista te vengo a presentar un Dios verdadero que cambió mi vida para siempre. Que tuve un encuentro con Dios cara a cara con Él. A través de un reto que lo hice yo. A través de un reto cuando te voy a contar y ya, para contarte. Porque es lo que quieres escuchar, porque es lo que quieren escuchar allá. ¿Cómo fue el encuentro que tuve con Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando testifico esto no me creen. Te voy a decir por qué. Porque yo cuando tengo un encuentro con Dios, yo era una persona que ya estaba mal de la cabeza, una persona que me drogaba todavía, una persona que alucinaba cosas. ¿Sí me entiendes? Por eso mucha gente no me cree. Yo ya iba perdido todo, mi hermano. Ya mi familia ya la iba perdido yo. Ya me golpeaba. Voy a tomarse cuenta. Un día me dice mi patrón, ¿sabes qué? Me dice, ¿por qué no buscas ayuda en Dios? Porque mi patrón sabía que yo tenía padres cristianos. Él no era cristiano, tu patrón. Ok, pero igual. Pero mi papá te aconsejaba. Sí. Mis papás fueron a buscar un día, pues ahí, al lugar ese. Y haz de cuenta que yo estaba en el desierto. Buscarme y sabían que mi padre era cristiano. Entonces me dice, fíjate, yo ya apestaba, pero algo bien, ¿no? Al león. Sí. Hay videos, lo que me conocen, hay videos donde hay un video ahí de Samuel Rodríguez, donde ese video se lo mandaron a mi mamá, que ahí luego lo vamos a poner. Se lo mandaron a mi mamá, no sé si tú lo miraste, te ha tocado ver, que ando bailando tú. Sí me tocó verlo, andabas con una escoba. Sí. Cantando como si fuera una guitarra. Sí, yo traía un concierto, ¿no? Para la honra y gloria de Dios ese video. Yo traía un concierto con una guitarra donde estoy bailando. Ese video, fíjate bien, ese video lo hicieron el diablo, lo hizo para avergonzarme, ¿sí me entiendes? Ese video se lo mandaron a mi mamá para avergonzarme. Pero hasta el día de hoy, ese video en cada centro que voy de rehabilitación, es un gran testimonio ese video. El diablo muchas veces, fíjese qué tremendo, hay una parte de la Biblia de la mujer adúltera.
Señor reprenda al diablo en esta hora. De la mujer adúltera, que la mujer adúltera, el diablo la agarró. Yo me considero con con el video de como la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque el diablo la agarró, fíjate bien, y las personas se la llevaron a los pies de Jesús, ¿sí me entiendes? Para que Jesús la condenara, para morir apedreada, para quedar avergonzada, ¿sí me entiendes? La mujer adúltera, así era, para aquellas mujeres que están sufriendo en esta hora también, por murmuración, que el enemigo les tira dardos para que tú te vayas. Fíjate, muchas veces el enemigo, que el Señor lo reprenda, se cree muy vivo y comete el error. A la mujer adúltera la llevaron y la aventaron, avergonzada, señalándola, y el mismo diablo fue y la puso a los pies de Cristo. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo, mi hermano? Entonces el diablo así lo hizo conmigo. Me anduvo, mi hermano, divulgando, porque tenía papás cristianos para avergonzarlos. Me grabaron donde andaba bailando, pesaba 48 kilos de allá, y bailando con una guitarra, y traía un concierto yo. Y ese video se lo mandan a mis papás, a mi mamá, para avergonzarme a mí y avergonzar a mis padres. Y ese video hasta el día de hoy, para honra y gloria de Dios, ha traído muchas personas a los pies de Cristo. Sí. Han vuelto a creer que hay un Dios verdadero, que sí cambia a la gente, ¿sí me entiendes? Y continuamos, mi hermano. Sí, pues el propósito de ese video, principalmente me imagino yo que era destruir. Naturalmente, igual para tus padres, no era de bendición. Imagínate, si tú sabes que tu hijo está batallando en el mundo de la adicción y le mandas ese tipo de video, es hacer sentir más mal a los padres, ¿va? Porque un padre quiere lo mejor para los hijos. Un padre quiere que sus hijos no sufran. Un padre quiere que su hijo esté bien, que sea una persona de bien. Y un padre, al mirar ese tipo de videos, naturalmente pues no era bendición para ellos. Pero Samuel, ¿qué pasó el día que tú tuviste un encuentro con Dios? Yo te lo voy a decir una cosa. Pasaron muchas cosas. Primero voy a contar ese testimonio de mi papá. Empezar, mi papá, Ramón Rodríguez, me cerró las puertas. Me las cerró las puertas, perdón, a principio lo odié yo a mi papá. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Lo que dice Samuel. Su papá le cerró las puertas, y lo voy a decir así, con justa razón, ¿sí o no? Sí, sí. Pero volvemos a lo mismo. A uno que sea su hijo, ¿va? Pero en el mundo de esa drogadicción, el papá de Samuel no tenía la razón en el momento. El que tenía la razón era él. Y él se indignó. Yo te garantizo que te indignaste. Sí, cómo no, pues lo odié. Es lo que le digo. Bueno, es lo que te dice que lo odió. Pero, prosigue. Bueno, después del odio que antes que te siga contando el testimonio, odié en el momento de mi padre. ¿Por qué? Porque ¿cómo me va a cerrar las puertas a mí? ¿Sí me entiendes? Después del odio, ahora para honra y gloria de Dios, mi padre es uno de las manos derechas que traigo en el ministerio. Sí, ya está sano, pues ya. Amén. Es un testimonio de mi papá. Dice mi papá que en esa fecha, lo que me están mirando en vivo, Dios me rescata en el 2022. Fíjense bien, en el año 2022, un 24 de diciembre. Nochebuena. Un 24 de diciembre. El 24 de diciembre fue la última vez que probé yo la droga. ¿Del 2000? Del 2022, sí, amén. Del 2022. Hay mucha gente que no me perdona todavía. Hay muchas personas, ustedes que me están viendo en vivo, que todavía sacan cosas de 2022 por acá. Porque el diablo nunca va a perdonar. El diablo no se va a poner a gusto a aplaudirte de lo que Dios está haciendo en tu vida. El diablo te va a seguir sacando cosas. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Dios ya me perdonó. Bueno, cometí muchas faltas. A lo que voy que en lo que ya Dios estaba haciendo, trabajando conmigo, si yo sin saber, este testimonio pues de mi papá, yo no sabía que allá en casa, mi padre, Ramón Rodríguez, una noche le dijo a Dios que él ya no le iba a servir.
que mi padre ya no le iba a servir, que ya estaba harto del diablo, que ya estaba enfadado. Yo sin saber, yo pensando que mi padre no me quería. Mi papá sufría por mí. Mientras en la calle yo me andaba golpeando, mientras la gente decía que yo era un drogadicto, mi padre de rodillas acá en la casa, él decía que su hijo era un evangelista. ¿Entiendes? Por eso, padre de familia, es importante qué vas a declarar para tus hijos. Exacto. Aunque lo veas en la calle, aunque lo veas en la droga, aunque te enfades, tú declara que tus hijos son un servidor de Cristo. Yo no sabía que mi padre de rodillas declaraba. Yo vi que mi papá lloraba. Y una noche dice mi padre que en la misma fecha, cuando Dios me levanta de nuevo y me perdona, mi padre dice que una vez que gritó que ya estaba harto, le dijo: Señor, yo ya no te voy a servir. Señor, yo ya no le voy a entregar alimentos a los indigentes, a los migrantes. Se desanimó. Se desanimó mientras no hagas algo en mi hijo. Estoy harto que el diablo me ande golpeando a mi hijo. Todo eso lo dijo mi papá. Y mi papá renunció en ese momento. Demuéstrame una vez más que existes en la vida de mi hijo. Si no, yo ya no te voy a servir. Y dice que mi papá le decía: yo nunca te he pedido nada por mi hijo, pero yo quiero ver las promesas en mi hijo. Todos cristianos, mis hermanos, hasta los nietos ya, los hijos de mis hermanos, todos cristianos, y faltaba uno nomás. Mi papá tiene bien tatuado el texto ese que dice: creer en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y para cumplirse en la vida de mi papá, faltaba la promesa de su hijo Samuel. Faltaba Samuel Rodríguez. Faltaba Samuel Rodríguez. Entonces, mi hermano, un día yo recuerdo que eso me lo platica mi papá después, ¿no? Cuando mi papá hace esa oración, cuando mi papá renuncia a Dios, cuando mi papá hace una pausa, que iba a servir a Dios hasta que Dios haga algo en la vida de su hijo. No es lo que te contaba ahorita. Mi patrón me dice: ¿sabes qué? Me dice: busca una iglesia. Yo pues ya era un indigente, mi hermano. Era un pordiosero, mi hermano. Allá en Mexicali le dicen tecolín, es una palabra fea esa, tecolín, tecato, es una palabra despreciativa. Entonces, Migrante. sí, mi hermano. Entonces lo que yo hago, mi hermano, es que yo voy a donde me dicen, que yo voy a donde me dice mi patrón. Pues yo llevaba unos tenis medio mugrositos, ¿no? Yo llevaba unos tenis medio mugrosos, apestaba. ¿Por qué? Porque si algo tiene el drogadicto es que avienta un olor a cobre. Y de lejos, mi hermano, ¿sí me entiendes? Entonces llevaba la mugre pegada yo. Y yo iba, mano, queriendo buscar de Dios, queriendo que me hiciera un paro, pero yo todavía no sabía, todavía no reconocía, que ¿sí me entiendes? Cuando entro en una iglesia, ¿cuál fue mi sorpresa? Y no le estoy echando a ninguna religión, no le estoy diciendo a nadie, no es que quiera hablar mal de la religión, sino que es necesario que yo cuente esto, porque hay iglesias que hacemos las cosas mal y necesita alguien que les diga que están mal. ¿Sí me entiende? Esto que voy a contar es para que no hagan eso en las iglesias. Yo entro, mi hermano, y cuál fue la sorpresa, que por empezar, pues nadie me recibió en la iglesia. Entonces yo recuerdo que yo, mi hermano, a la hora que hacen el llamado, la administración, yo recuerdo que yo fui, pero entre mi loquera, yo fui, levanté las manos, mano, y me postré enfrente para que oraran por mí, mano. ¿Y qué crees, tremendo? No sé si sería el pastor, yo no puedo decir que fue el pastor y todo, pero yo me recuerdo que me agarraron del brazo y me sacaron para afuera. Pues yo lo único, mi hermano, es que había por toda la orilla de un canal, hermano. Yo lo que hice, mi hermano, yo le levanté los ojos, ¿no?, al cielo. Y lo único que hice es: Dios, ¿por qué ya no me quieres? Yo pensé que Dios ya no me quería. Yo pensé que ya Dios se iba olvidado de mí. Fíjate, fue la respuesta. Cuando yo dije, ahí fue el detalle, al punto que quiero llegar, mi hermano, es que yo mencioné a Dios.
Mencioné al Dios de mi niñez, ¿sí me entiendes? Mencioné al Dios de mi juventud. Y ahí fue el detalle, mi hermano. Entonces, pero yo cuando menciono eso, yo escuchaba una voz que me decía, mátate, mátate. Había un 99%, mi hermano, que me decía, mátate, mátate. Yo tenía todo para matarme. Te voy a decir por qué tenía todo para matarme. Yo ya no tenía mis hijos. Ya no tenía mis padres. No tenía una familia. Prácticamente estaba solo, pues. Estaba solo. Tú que estás practicando droga, o tú que empezaste a la droga, es el punto que quería tocar ahorita. Primero es la droga, y luego ya no es la droga, ya hay un espíritu que domina tu pensamiento, y tú haces lo que el enemigo te está diciendo. Sí, hay muchos suicidas, hay muchos que se están quitando la vida ahorita, que no entienden por qué, muchos que se mueren de una sobredosis. A lo que voy, mi hermano, que yo escucho la voz, mátate, mátate, cuando Dios empieza a trabajar conmigo. Entonces, mi hermano, este testimonio me gusta contarlo mucho. Casi no lo cuento porque me dan muchas ganas de llorar, ¿sí me entiendes? Cuando yo vengo de la iglesia donde me sacan, yo voy rumbo al trabajo, pero había un canal de aguas negras. Y el enemigo me llevó a este lugar. Me llevó hacia el abismo. Yo ya iba rumbo al abismo, que es lo que quiero que entiendan. Es lo que quiero que entiendan por qué hablo tanto del poder de Dios. ¿Por qué lo digo firmemente? Que hay un Dios que existe, que no es un cuento nomás, que Jesús vino para salvarlos. Que no es un cuento de hadas. Dios es real. Y los ateos tienen que entender que Dios es real. Los católicos tienen que entender que Dios es real. Hay un poder sobrenatural que sobrepasa. Sí, y lo reprendo en el nombre de Jesús. El poder del diablo existe también, pero el poder de Dios sobrepasa. El diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Dios vino para darte vida eterna, y es real la vida eterna que te ofrece Dios. Yo voy, mi hermano, rumbo para el abismo, un atardecer, un 24 de diciembre, yo me iba a quitar la vida. A mí ya no me interesaba nada. Yo no quería saber nada de Dios ya. Bajo las aguas negras esas. Cuando voy para meter los pies, en el 99%, mi hermano, que me decía, mátate, mátate, meto los pies y ya me iba a zambutir para ahogarme en las aguas negras. Y así. Se me viene una imagen del Samuelito que cantaba, esa lucecita tiene que brillar. Fíjate el poder de Dios. Dios me empieza a recordar mi infancia, mi niñez. Yo empiezo a recordar y ya empiezo yo a hacerle retos a Dios. Porque no lo dije ahorita en la entrevista, pero tú lo sabes, mi hermano. Mis padres y mi madre sufrieron un atentado cuando yo era un niño. ¿Sí me entiendes? Donde lo masacraron a balazos. ¿Sí me entiendes? Pero el poder de Dios salvó a mi padre y mi madre. Los 2 balazos que le dieron a mi madre no la mataron. Mi papá estuvo a borde de la muerte también junto con mi madre, y no lo mataron por el poder de Dios, ¿sí me entiende? Entonces yo empiezo a recordar, mi hermano, a todo eso, que había un Dios, ¿sí me entiendes? Que podía salvarme de esa situación. Yo empiezo a recordar a ese niñito que corría, mi hermano, y hacía travesuras, pero que alababa a Dios. Y me mandó una visión, mi hermano, de un joven de 17 años que quería ser evangelista. En el año 2022, cuando el diablo me tenía ya al borde de la muerte, entre mi espíritu de drogadicción y trastorno mental, mi hermano, me empiezo a recordar a ese joven que levantaba las manos, mi hermano, y adoraba a Dios. Y ahí fue donde pregunté, donde reté a Dios: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde está el Dios que salvó a mi padre y a mi madre? ¿Dónde está Dios? Y allí, cuando el diablo me tenía para
para matarme, mi hermano. Yo levanto mis ojos y sí, mi hermano estaba drogado, sí estaba loco. Pero lo único que dije yo, Jesús, sálvame. Mi hermano, y tú que me estás mirando a través, si tú que me estás mirando en vivo, tú que me vas a mirar. Mi hermano, vamos a suponer que estaba loco, sí estaba loco. Vamos a suponer que fue una alucín, sí fue una alucín. Vamos a suponer que estaba drogado, pero una voz del cielo me habló. Dios es real. ¿Cómo puedo saber que esa voz es real? Porque esa voz me dijo que iba a ser de mí un evangelista. Dios me dijo que me iba a dar lo que el enemigo decía que me robó. Dios me dijo que me iba a llevar a lugares predicando. Al principio yo no lo entendía, pero Dios me liberta. Yo puedo sentirme, hermano. Por eso algo sobrenatural. Tuve un encuentro directo con... Sí, la voz de Dios. Para aquellos que han escuchado la voz de Dios, saben de lo que estoy hablando. Aquellos hombres de Dios saben. El mismo Dios que le habló a Abraham, que le habló a Samuel, es el mismo Dios hoy en día. Y sigue hablando, sigue actuando. Me habla Dios. Me liberta Dios. Me hace una nueva persona. ¿Cómo? No lo entiendo. Ese día yo corrí al lugar donde trabajaba supuestamente. De ahí le hablaron a mis padres. Ese día, mi hermano, yo no alcanzaba a llegar a la casa de mi padre cuando mi padre ya venía a buscarme. La respuesta que mi papá estaba pidiendo ya en su casa, que ya no, fíjate bien, hubo dos respuestas. La respuesta que mi papá le estaba pidiendo a Dios, que ya no le iba a servir. Estaba llegando a la vida de mi papá y Dios ya estaba haciendo la obra conmigo. ¿Cómo no voy a creer que Dios es real? ¿Cómo no te voy a hablar a ti de Dios? Dios existe. Transformó mi vida y hoy solo vivo para adorarle. Dios me libertó cuando ya no valía nada supuestamente para el enemigo. Dios me hizo libre. ¿Y qué te puedo decir, mi hermano? Ese es el poder de Dios y eso es lo que queremos exaltar y resaltar en este video. Como les comentaba hace rato, no lo que fue, no el descuido que tuvo, sino como el poder de Dios, aún en estos momentos, en el 2025, en el siglo XXI, sigue transformando personas. ¿Cómo lo hace? No lo entendemos. Ni andamos preguntando cómo una persona drogadicta de 20 años, en un abrir y cerrar de ojos, es transformada por el poder de Dios. No lo entendemos, ni queremos entenderlo. Lo que sí sabemos 100%, estamos seguros, es que Dios lo hace. Lo hemos mirado infinidad de veces y es lo que queremos resaltar en este video, que la vida de nuestro hermano Samuel Rodríguez, el proceso estuvo difícil en su parte de su juventud. Cuando fue adulto, batalló un poco, mucho. Llegó al grado de comer de la basura, de ser, vamos a decirlo así, sus padres le dieron la espalda, vamos a decirlo así con justa razón, por la condición que él estaba. Sus padres, yo te garantizo que sufrían. Así, Nuestro no, hermano, claro, nuestro hermano Ramón, claro. nuestro hermano Chayito, y aún, voy a comentarlo, aún en esta actualidad hay muchos padres cristianos que están batallando con sus hijos. Queremos decirle que no bajen la guardia. Queremos decirle que no dejen de orar por ellos. No dejen de declarar que son siervos del Altísimo. No dejen de declarar que son siervos de nuestro Señor Jesucristo. Que tarde que temprano Dios va a cumplir su promesa que nos dejó. Que creamos en Él y toda nuestra familia va a ser salva. Pero Samuel, tuviste un encuentro con Dios ese 24 de diciembre del año 2022. El 25 de diciembre, que es Navidad de ese mismo año, ¿qué pasó? ¿Cómo fue tu proceso? Me imagino que no fue fácil, porque No, tú venías el proceso, como le llamamos, o como hemos escuchado, de la malía. O sea, ya Dios hizo algo en ti, tuviste una revelación, una visión, Dios se mostró hacia ti. De ahí para adelante, ¿qué pasó? Mira, ahí viene lo bueno.
Dios me liberta, ¿no? Dios me quita el espíritu de... Dios se manifestó en ti. Dios se manifiesta en mí. ¿Qué hice? Me puse en contacto con mi padre, ¿no? Fue lo que hice. Mi papá me recibe en su casa. Fíjate bien, de no tener confianza y todo, de no confiarme en mí, yo era un tazo dorado, como lo menciono, ¿no? Yo era un tazo dorado de su hueso colorado. Eras el hijo pródigo. Era el hijo pródigo, qué tremendo ese también, ¿no? El hijo pródigo. A lo que te quiero decir, yo entiendo cuando uno... La última vez que probé la droga fue en el año 2022, el 24 de diciembre. Del 25 de diciembre, obviamente había un espíritu de Dios ya en mí. Pero pues ahí no termina todo, ¿no? Dios, mis padres, ya para empezar de enero, ya empiezo a vivir acá en las casas de mi padre, ¿no? Ya me traen para acá. Y ahí viene lo bueno, que mi papá me recibe en su casa y la malía. Está gacha. Perdón la expresión, ¿no? Pero está feo. Que está feo. ¿Por qué? Porque yo había noches donde quería salir corriendo. Ya Dios me iba limpiado. Ya Dios me iba a dar otra oportunidad. Ya Dios me iba a dicho que me iba a hacer nueva criatura. Perdón por no decir esto, se me pasó. Ese día que Dios me habló, que me rescató, dice que iba a volver a recuperar el amor de mis hijos. Y ya lo recuperé. Después de 7 años ya estoy en contacto con él y me estoy haciendo cargo de ellos. Es ese punto importante también, porque hasta el día de hoy recibo críticas también, hermano. Que no confían en mí porque mis hijos no van a mi lado. Es que tengo que aclarar esto también, porque la gente muchas veces habla nomás por hablar, ¿sí me entiende? Yo ya tuve un proceso. Dios ya me hizo pagar de los errores que cometí, ¿sí me entiende? Entonces mis hijos ya no caminan a mi lado porque obviamente hubo daños que no se pudieron reparar. Naturalmente, pues. Como todo. Son estragos del mismo desorden que tuviste. Exactamente, pues. Pero te voy a decir una cosa. Mis hijos antes recibían crítica. ¿Recibían por qué? Porque todos se enteraban que allá andaba su padre en Mexicali golpeándose como loco. Hoy mis hijos ya no escuchan eso. Hoy escuchan que tienen un papá que anda como loco, pero con una bocina arrastrando, hablando el evangelio. ¿Sí me entiende? Hoy escuchan. Ese día que Dios me rescata, me dice que Él me iba a llevar a lugares a predicar. Que me iba a llevar a muchos lugares y me iba a dar una familia. En el 2023, fíjate bien, fue algo tremendo. Dios me rescata, pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Pasaron 7 meses. Yo llego a una religión, ¿sí me entiendes? A un ¿cómo se dice? Una congregación. Pasan 7 meses y me bautizo, mi hermano. Fíjese bien, fue algo tremendo. ¿Recuerdas la fecha que te bautizaste? ¿Cómo no? ¿Qué fecha fue? 2 de julio de 2023. 2 de julio del 2023. Le mando un saludo al pastor Moisés Fuentes, que fue el que me bautizó. Igual en la ciudad de Mexicali, ¿no? En la ciudad de Mexicali. Ahí le va, pero hubo mucha exposición. Hubo muchos que decían que era muy pronto, que era una persona drogadicta y que pronto iba a caer. ¿Sí me entiende? Que no me bautizaran, que no estaba de acuerdo. Hasta la fecha no estoy de acuerdo, ¿sí me entiende? Pero ahora sé con quién hablo. Ahora sé quién es el que me responde. Ahora sé quién es el que va delante de mí. Ahora sé quién es el espíritu que te está hablando en esta hora. Ahora hay un ser divino que domina mi pensamiento. Y ese se llama Jesús. ¿Sí me entiende? Ahora es diferente. Sigo estando loco, pero yo sé que desde qué manicomio vengo. ¿Sí me entiende? Bueno, a lo que te quiero decir, que pasa el proceso ese, 7 meses, mi hermano, que dejo la droga. Dios eso me lo dijo cuando me rescató, que me iba a bautizar, que iba a ser un evangelista. Si cometí muchos errores, evangelista yo, la gracia y misericordia de Dios me alcanzó. Mira, mi hermano, tenía 7 meses que me bautiza. Y en cuanto me bautizo, a mí nadie me dijo, mi hermano, que fuera a los centros de rehabilitación a predicar. Tengo un ministerio que formé yo entre mi locura, se llama Ministerio de la Calle para Cristo, que predicamos allá en Mexicali. Empecé yo solo, mi hermano. Yo solo empecé con la ayuda de Dios. No quiero todo, porque luego salen ofendidos.
No quiero, al principio, lo voy a decir como va. Al principio sí hubo personas que me ayudaron, pero fueron como 2, 3 semanas y ya al último ya se les hizo pesado y ya no fueron. Y yo me quise aplastar, hermano, ¿sí me entiendes? Sentar, pero me acordé de la voz de Dios que me dijo que de mí yo tenía que ir a los mismos lugares ¿Dónde saliste? de donde salí y les iba a hablar del amor de Cristo. Entonces el amor, el compromiso que tengo de Dios es serio, mi hermano. Entonces lo que hacía yo, agarraba una bicicletita y me iba, mi hermano. ¿Sí me entiendes? Pagaba Didi pues bueno, ahorita no, Dios no me ha permitido tener un carro, yo no tengo un carro todavía. Lo que hago es, lo vamos en Didi, consigo raite para la gasolina, para irlos ahorita a los centros de rehabilitaciones. A lo que voy, hermano, es un proceso largo. Me brinqué de los 7 meses que me bautizan, ¿no? Pero antes de que me bautizaran, mi papá me consigue un trabajo y empiezo a trabajar dignamente, hermano. Con todos los en contra, mi hermano. ¿No? Porque no me querían dar trabajo, por un tazo dorado. Pero fíjate bien lo que te voy a decir. Ahí tengo fotos donde lo que representaba, yo representaba, o sea, mi rostro parecía la muerte, mi hermano. Pero pasó mi rostro, pasó la vida. ¿Sí me entiendes? Quedé medio feíto y pretito, pero es por la gracia de Dios. ¿Sí me entiendes? Ese punto y aparte. Es otra historia. Esa es otra historia. A lo que voy, mi hermano. Dios, cuando Dios llega a tu vida, Dios te transforma de la cabeza hasta los pies. Yo no podía hablar con la gente, mi hermano. Sí, porque estabas atado. Yo ahorita no podría hablar contigo. Dios me transformó mi mente. ¿Sí me entiendes? Y me transformó mi cara también. Por eso es el poder de Dios que te vengo hablando. Te digo, yo tenía un mes de bautizado. Un mes de bautizado. A mí nadie me dijo, hermano, que yo fuera a un centro de rehabilitación. Fue Dios. Hasta ahorita tenemos un año, 8 meses, hermano. Al principio era yo solo. Aquí viene lo bueno. Dios me dijo que me iba a dar una familia. Y en el mismo lugar, hermano, donde Dios me llevó, Dios ya estaba haciendo la obra en una mujer. Me echa corta y todo, pero Dios ya estaba haciendo la obra en una mujer, mi hermano. Mi esposa se llama Concepción, pero le dicen Connie Llanes. Dios ya estaba haciendo la obra. El caso es que cuando me bautizo, hermano, yo decía que nunca me iba a casar ya. Pero no lo que yo diga, sino que lo que Dios quería para mi vida, ¿sí me entiendes? Entonces empiezo una amistad con una mujer ahí en esa iglesia, hermano, y Dios me permite que sea mi esposa. Entonces te estoy hablando que fíjate que cuando yo tengo el encuentro con Dios, que fue en el diciembre de 2022, empezando el 2023, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Fíjate bien. 10 meses. Lo que están mirando ahí, lo que van a mirar en vivo. Desde que Dios me rescata, que ya no tenía nada, que me liberta el Señor y todo. Se pasaron 10 meses. Fíjate bien, se pasaron 10 meses para que la promesa de Dios en ese loquito se cumpliera. Me bautiza, me recupero a mi familia, que son mis padres, me dan el apoyo y todo. Recupero trabajo, siendo que yo no tenía ni credenciales. Y en 10 meses pasa el lazo que me bautizo. El Señor me dijo que me iba a dar un ministerio. El ministerio se llama De la Calle para Cristo, que trabajamos en los centros de rehabilitación en las calles y donde sea, donde Dios los basureros. Se cumplen las 3 cosas que me dijo Dios. Un ministerio. Bueno, bautizarme primero. Un ministerio, ¿sí me entiendes? Y una familia. El 20 de octubre del 2023 pasaron como 3 meses de cuando me bauticé, cuando yo me caso, mi hermano. Y mi esposa es hasta el día de hoy, que de que nos casamos, anda conmigo acompañándome. Ahorita, pues como tú lo sabes, ando predicando en el estado de Sinaloa. Ya mañana, primeramente Dios, salimos para Mexicali, que es donde vivimos nosotros. Entonces, sacando cuentas, Samuel Rodríguez va a cumplir 3 años limpio. Acabo en diciembre cumplir los 2. O sea, en este diciembre, pues que viene, en este año. En este año vas a cumplir 3 años. Voy a cumplir 3 años. El 24 de diciembre cumplo 3 años por la gracia y la misericordia de Dios. Es poquito. Naturalmente, yo lo puedo decir sin problemas, que es un mundo de diferencia, ¿no? Estos 3 años no los comparas con... No, claro que no. Es lo que nosotros queremos compartirle a nuestros amigos que no conocen de Dios.
y que a veces no pueden, salir de ese mundo. O sea, nosotros conocemos que es un mundo espiritual, ¿no? Pero a veces también tiene que tener decisión propia uno. Decisión propia, y con la ayuda de Dios se puede. Pero lo que queremos decirle es que no se compara el servir a Dios, el estar en el camino de Dios, a lo que el mundo ofrece. Lo que el mundo ofrece, lo que el enemigo ofrece, todo es pasajero. Sí, en el momento es bonito, vamos a decirlo así, pero es pasajero. Tienes que volver a hacerlo para que se te olviden los problemas, para que se te olvide que te pasó esto, que lo otro. Y es un mundo, pues, o sea, nunca dejas de hacerlo. Amén. Y lo que Dios te ofrece es eterno, es para siempre. Por eso es muy importante lo que Samuel dice de que lo que el enemigo le robó en tantos años, Dios en poco tiempo te lo En 10 devolvió. meses, para En ser 10 exacto. meses le dio familia, un hogar, un trabajo, le dio paz a su corazón, estabilidad mental, porque muy importante eso. Ahorita en la actualidad está de moda el estrés, muchos detalles así. Y Dios, con Dios, Depresión. la depresión, todo eso, pero con Dios, yo lo digo en mi persona, yo no sé qué es depresión. Yo no. Y yo escuché a muchas personas que no, que la depresión, que el estrés, que. Por lo que, o sea, a lo que voy es que Dios te ofrece muchas cosas que el mundo no te ofrece. Y lo decimos porque lo hemos experimentado. Cuando vivimos en Dios, bajo la cobertura de Dios, el mundo es muy diferente. Por eso queremos invitar a nuestros amigos que no conocen de Dios, no de una religión. Ninguna religión te llevará al cielo. Amén. Nosotros no venimos a compartirte una religión. Queremos que tengas una relación con Dios y que estudies la Biblia, porque la Biblia es el manual para llegar a la vida eterna. Sí, Queremos compartirte esto, y este video y esta entrevista, este testimonio era principalmente eso, ver cómo este niño Samuel conoció a Dios en su niñez, parte de su adolescencia, parte de su juventud. Se apartó por un lapso de ¿cuántos años dijimos? 17, 18 años. 18 años fuera de Dios, que en esos 18 años vivió en un mundo muy oscuro, llegó al grado de comer de la basura, de tener a sus padres que le dieron la espalda, y lo voy a repetir con justa razón. Yo le garantizo que sus padres querían lo mejor para él, pero él, Claro. o sea, en ese mundo no te dejas curar, pues. Sí, claro. Mira, quiero aclarar algo, ¿no? Obviamente, pues mis padres, pues se escucha fuerte, ¿no? Me dieron la espalda, ¿no? Pero ellos siempre estuvieron orando por mí. Sí, Entonces, sí, el claro. dar la espalda fue el motivo para que yo buscara de Cristo. Amén. Y fue lo mejor. Fíjate bien, el enseñarme de niño cuál era el camino correcto de mis padres y el darme la espalda siendo adulto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y es que la transformación de Samuel fue el resultado de la oración de sus padres. Amén. Eso yo en lo personal no tengo duda. Amén. Por eso le decimos y les animamos a todos las personas que tienen familia, hijos, padres, hermanos, hermanas, batallando con esta vida horrible de que es drogadicción, que tiene enganchada a mucha gente. No deje de orar por su familiar, no deje de orar. Y este es el resultado. Amén. Los padres de Samuel, yo le garantizo que jamás dejaron de orar por él. Y este es el resultado. Él tuvo un encuentro con Dios, una transformación. Nadie daba nada por él. La gente, yo les garantizo que mucha gente, no, mejor que se muera. Sí, pues ya andaba en la calle, pues, ya andaba en la calle. Para aquellos que me conocen, lo que no, pues te estoy hablando del poder de Dios. Era una persona que andaba en la calle y que sé lo que es vivir en la calle, sé lo que es comer de la basura, pero gracias a todo eso que pasé, se escucha fuerte, ¿eh? Gracias a todo eso que pasé,
pude tener un encuentro con Dios. Sí. Puedo decir ahorita que Dios es real, que Dios existe. ¿Por qué? Porque pude experimentar. ¿Sí me entiendes? Puedes experimentar. Así que tú que estás en tu casa, tú que vas a ver este video, no sé qué de Dios te han hablado, pero yo te quiero hablar de un Dios que existe. Dios es real. Ahí en tu ignorancia, perdón que me escuche fuerte lo que te voy a decir, ahí en tu ignorancia, que crees que Dios es un cuento de hadas, que crees que la Biblia le dice un nombre, y nunca la has estudiado. Nomás por lo que te han dicho que la Biblia lo dice, porque es lo que están sacando ya últimamente, que la Biblia le dice un nombre. ¿Quién te garantiza que lo que dice es real? ¿Quién te garantiza que es real? La Biblia habla de dos, y lo reprendo en el nombre de Jesús. Habla de un diablo y habla de un Dios. Amén. Y yo soy testigo, y no porque me lo dijo la Biblia, yo soy testigo de que realmente existe. El diablo existe y es el que está tentando contra tu vida, contra tu matrimonio, contra tu hijo que anda en la droga. Y tú en vez de buscar la verdad, buscar la respuesta en Dios, le haces caso al diablo con tu ignorancia de no buscar ayuda en Cristo. Dios existe, Dios es real y va por encima del poder del diablo. Y ese es del Cristo que te vengo a testificar ahora, que lo hizo en mi vida. Yo fui testigo de un encuentro verdadero con Dios, cuando el diablo ya me tenía, y el Señor lo reprenda, me tenía en sus manos, me tenía en el abismo, me quería matar, y la gracia y la misericordia de Dios se metió en mi vida, la mano de Jehová, y me rescató de esa mundicia. Pero yo escuché la voz de Dios. Entre mí lo que era, entre mi drogadicción, yo escuché la voz de Dios. ¿Cómo sé que es lo que fue la voz de Dios? Porque hasta el día de hoy pasaron 10 meses de que Dios me rescató aquel 24 de diciembre del año 2022 para que se cumpliera lo que me había dicho. Sí, no, el poder de Dios es impresionante, la verdad. Ya para terminar quiero comentarles algo. Queremos invitarlos a que, si usted no conoce de Dios, se congregue en una iglesia cristiana donde se predique la verdad, donde se predique la Biblia. Y te voy a decir por qué, porque simplemente yo lo comento mucho, porque también por la misericordia de Dios tenemos ya 25 años predicando en los centros de rehabilitación, en las prisiones. Y yo le comento a los muchachos que simplemente no es dejar drogas, porque Amén. tú puedes dejar drogas y puedes ser la persona más amargada, más rencorosa del mundo. Y Dios no se habita en ti. Dios no habita en ti, pues. La amargura y el rencor, el odio y el resentimiento es un cáncer que te va a acabar prontamente. Aunque ya no eres drogadicto, pero eres rencoroso, eres amargado, eres bipolar. Y lo que te quiero decir es esto, que busques, que te enamores de Dios para que Dios sane tu corazón. Y cuando Dios muere en tu corazón, no existe amargura, no existe Amén. rencor, no existe odio, no existe drogas. Claro, no hay una perfección porque no hay hombre perfecto, ¿va? Pero de la mano de Dios, todo es mejor. Todo es mejor. Esperamos de antemano que este corto video haya sido de mucha ayuda para usted. La intención de nosotros principalmente es glorificar a Dios a través de esa entrevista que le hicimos a nuestro hermano Samuel. Amén. Que el poder de Dios existe aún. El poder de Dios no ha menguado ni menguará. Así que Samuel, nuestro hermano y amigo Samuel, ahorita está trabajando como evangelista. Dios cumplió la promesa y Dios lo llamó a que le sirva de evangelista. Y pues igual, Samuel, te podemos decir que no desistas. Amén. Que este camino, como dice la Biblia, no es el que lo empezó, sino que lo termina. El que lo termine, exactamente. Así que a todos nuestros amigos también que nos van a ver y hermanos, les animamos a que sigamos firmes. Que ya muy pronto posiblemente la carrera se nos acabe, venga Cristo y hay que estar preparados. Bueno, Samuel, fue un gusto Amén. poder
platicar contigo estos momentos. Así que Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Y pues despídete de nuestros amigos. Dios les bendiga y busca a Cristo. Es lo único que te puedo decir. Busca a Cristo porque mañana puede ser demasiado tarde. Busca a Cristo, pero búscalo de todo corazón. Búscalo primero y después congrégate. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Bendiciones para todos. Amén.